Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del club de los 100 millones de euros. Esto tiene que ver con lo que acaba de ocurrir con el Chelsea, que ha pagado esa cifra en cuanto a valores fijos más variables por Mudryk, el futbolista ucraniano. Y vamos a estar repasando todas las transferencias que han logrado como mínimo llegar a ese monto de 100 millones. Y si estos jugadores valían en el momento en el cual los pagaron esa cantidad, según mi criterio, y cómo le fue finalmente en el club que los terminó fichando. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, y que ahora sí, arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video, les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y sponsor oficial del canal. Ya finalizada la Copa del Mundo en Qatar, vuelven todas las competiciones importantes a nivel clubes, vuelve la Premier League, vuelve la Liga Española, dentro de poco también vamos a tener la Champions, y qué mejor que tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Vamos a comenzar hablando acerca del fichaje que inauguró el club de los 100 millones de euros, que es nada más y nada menos que el fichaje de Gareth Bale desde el Tottenham al Real Madrid en la temporada 2013-2014. El valor en ese momento fue de 101 millones de euros. Una transferencia que, además de inaugurar el club de los 100 millones, claramente se convertía en la transferencia récord de la historia de fútbol, al menos hasta ese momento. Pongámonos en contexto. Bale venía del Tottenham de venir de muy buenas temporadas, donde comenzó jugando como lateral izquierdo y progresivamente fue avanzando en el terreno hasta convertirse en un extremo. Había jugado en total 193 partidos, había marcado 56 goles y dado 32 asistencias. Venía de una última temporada fenomenal, la 2012-2013, 44 partidos y 26 goles. Y acá surge, creo yo, este fichaje, la necesidad del Real Madrid de contrarrestar la contratación por parte del Barcelona de Neymar. En ese momento se forma en el Barcelona la famosa MCN con Suárez, Messi y Neymar, y sí o sí el Real Madrid necesitaba una pieza más para complementar a Cristiano Ronaldo y a Benzema. Y el que encajaba perfectamente por momento, por calidad y por posición era Gareth Bale. En esta ecuación, pagar 101 millones de euros, si bien parece bastante dinero, para mí en ese momento Bale valía esa cifra porque, como les digo, sacando a Neymar, a Messi, a Cristiano Ronaldo, posiblemente era el mejor jugador de ese momento. En cuanto a si rindió de acuerdo a lo que se pagó, realmente el caso de Bale es un poco ambiguo. Es un jugador que ha sido muy pero muy irregular, que ha tenido grandes temporadas y otras, la verdad, que las podemos catalogar casi de malas, que ha tenido lesiones en el medio. En total en el Real Madrid jugaría 258 partidos, marcó 106 goles y dio 60 asistencias. El final de su etapa en el Real Madrid claramente no fue bueno, pero no podemos dejar de mencionar la importancia que ha tenido en finales y en partidos decisivos, marcando goles que le ha dado Champions al Real Madrid. Entonces, en todo ese contexto, más allá de que no fue un gran fichaje a lo largo de todos los años, porque como digo, durante varias temporadas terminó sentado en el banquillo prácticamente no jugando, por la importancia que tuvo en momentos decisivos, sin duda Bale terminó siendo un fichaje importante y que valió esos más de 100 millones de euros que pagaron. Seguimos avanzando y el segundo fichaje que logró superar esta barrera fue el de Paul Pogba por el Manchester United en la temporada 2016-2017. Se va de la Juventus, le pagan 105 millones de euros. Él había comenzado su carrera en el United, se había ido libre, se fue a la Juventus, donde jugaría en total 178 partidos, marcaría 34 goles y daría 43 asistencias, convirtiéndose al menos en ese momento en uno de los mejores volantes del mundo. Pero creo yo que igualmente esos 105 millones de euros que se pagaron fue una cifra un poco exagerada, quizás 70, 80 hubiese estado más acorde a lo que era un volante, como les vuelvo a repetir, muy bueno, pero no deja de ser un volante, no es un delantero o un futbolista tan decisivo. Y la verdad es que el tiempo le termina dando un poco la razón a los que pensaban que era muy sobrevalorado lo que se pagaba por Pogba, porque en el United no tuvo grandes momentos. Jugaría en total 7 temporadas, 233 partidos, marcando 39 goles y dando 47 asistencias. Su nivel nunca estuvo a la altura de las expectativas y a la altura de esos 105 millones que se pagaron. Y también es cierto, no le vamos a pegar solamente a Pogba, que fue parte de una época de Manchester United que no ha sido buena para nada, en la cual la verdad nunca se terminó de formar un equipo, se encontró un proyecto en la era post Alex Ferguson. En la temporada 17-18 se dan 3 fichajes que superan los 100 millones de euros, que tienen uno que ver con el otro. El primero que se da es la salida del Barcelona de Neymar al Paris Saint-Germain,
que le pagan directamente la cláusula de rescisión, que es de 222 millones de euros. Al día de hoy sigue siendo, y por bastante, el fichaje más caro de la historia del fútbol. Obviamente el Barcelona no le quería dejar ir, pero Neymar también quería tener su propio proyecto fuera de la sombra de Messi, y ese creo que fue el principal argumento para irse a París. Si bien la verdad es que el París no ha logrado quizás capitalizar el objetivo principal, que era ganar una Champions, creo que igualmente el fichaje de Neymar se justifica por encima de los 100 millones de euros. Cuando lo pagan era un jugador muy joven, era posiblemente el jugador más desequilibrante del planeta en cuanto a uno contra uno y uno de los mejores jugadores del mundo, y creo que el fichaje de Neymar no estuvo mal, entendiendo obviamente que el Barcelona nunca lo hubiese dejado ir por una cifra que no sea menor a esa. Y esto desencadenó dos fichajes del Barcelona para intentar reemplazarlo, que creo que acá vamos a estar todos de acuerdo que es una locura lo que se pagó, un exceso total, que fueron los de Ousmane Dembélé a cambio de 140 millones de euros y el de Philippe Coutinho a cambio de 135 millones. Dos jugadores que claramente llegaban a intentar suplementar o poder lograr llenar el hueco que había dejado Neymar, y que sin duda primero no lo lograron y que fueron excesivamente pagados. Dembélé venía de demostrar cosas interesantes en el Dortmund, de ser un jugador muy joven, pero 140 millones de euros lo convierte en el tercer jugador más caro de la historia, solamente por detrás de Neymar y otro que vamos a repasar después, y me parece una locura. Si bien sigue en el Barcelona, nunca ha estado ni cerca de la altura de un fichaje de esa expectativa. Y el caso de Coutinho venía de ser un muy buen jugador en la Premier, en un Liverpool en el cual destacaba, lo mismo en la selección brasileña. Creo que 135 millones claramente no valía Coutinho por el poco tiempo en el cual se había demostrado que era un muy buen jugador, y sobre todo viendo el resultado, 106 partidos, 26 goles, 3 asistencias en Barcelona, lejísimos del nivel que le vimos en la Premier, también queda demostrado que ambos fichajes que hizo el Barcelona estuvieron sobrepagados, sobre todo por el famoso efecto Neymar de buscar un reemplazante inmediato. En la temporada 18-19 tuvimos dos fichajes que superaron esta barrera. El primero fue el de Kylian Mbappé. El futbolista que era muy joven en esa época en el Mónaco, apenas tenía 18 años, que primero llegó a préstamo por una cuestión de fair play financiero y después le pagarían al Mónaco el Paris Saint-Germain 180 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo fichaje más caro de la historia hasta el momento, y un jugador que sin duda valía esa cifra. Tengamos en cuenta que era un jugador que tenía 18 años, 19 cuando lo terminan comprando, un futbolista que ya era parte de la selección francesa, posteriormente termina siendo campeón del mundo y figura, un jugador que venía demostrando una velocidad, un desequilibrio y una capacidad goleadora que pocas veces se había visto, y sobre todo en un jugador tan joven, posiblemente el mejor proyecto del mundo, y la verdad que los años le terminan dando la razón. Creo que todos estamos de acuerdo que en la actualidad, más allá de Messi y Cristiano Ronaldo, el jugador más desequilibrante que tiene el mundo y con una capacidad goleadora tremenda, quizás junto con Haaland en este aspecto, sigue siendo Kylian Mbappé, y además sigue siendo muy joven, así que los 180 millones terminaron estando más que amortizados. Y el otro fichaje, también un movimiento importante, fue la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid para llegar a la Juventus. Él ya quería irse al Real Madrid, la Juventus ofreció pagar 117 millones de euros, y la verdad es que acá tampoco veo mucha queja. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol, en cuanto a cantidad de goles, en cuanto a capacidad. Se sabía que obviamente no iba a ser fácil salir del Real Madrid, es más, si él no hubiese querido salir, posiblemente nunca lo hubieran vendido, y un jugador que en la Juventus jugó 134 partidos, marcó más de 100 goles, poco se le puede reprochar, salvo quizás que no logró pelear la Champions, que era el gran objetivo, pero me parece que acá más que justificado pagar esos 117 millones por uno de los mejores jugadores de la historia. En la temporada 19-20 tenemos tres fichajes que superaron los 100 millones de euros, y los tres tienen dos coincidencias. Los tres fueron fichados por equipos españoles y los tres no estuvieron a la altura de las expectativas que había con su fichaje. El primero para repasar es el de Eden Hazard, futbolista que fue comprado por el Real Madrid a cambio de 115 millones de euros. ¿Los valía? Yo creo que Hazard en ese momento valía esa plata. Posiblemente el mejor jugador de la Premier y el más desequilibrante jugando en el Chelsea. Venía a ser un gran mundial con Bélgica, donde lo había dejado en tercer lugar, pero la verdad es que en el Real Madrid desapareció. Lesiones, bajones de nivel, molestias físicas y realmente un estado en el cual se ha ido perdiendo a lo largo de las temporadas han hecho que Hazard sea posiblemente uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid, y al día de hoy sigue en el equipo simplemente porque no saben dónde ubicarlo, si no seguramente ya no seguiría y no cuenta para Ancelotti. También llegó en esa temporada Antoine Griezmann al Barcelona, un jugador que venía de ser la gran figura del Atlético de Madrid
del Cholo Simeone, pagaron 120 millones de euros por él. Si los valía o no, yo creo que no sé si valía 120, pero tampoco creo que valiera menos de 80 o 90. Era un jugador muy importante y además una de las piezas fundamentales del equipo colchonero. Y lamentablemente para Antoine tampoco logró adaptarse al Barcelona y terminó al poco tiempo volviendo al Atlético de Madrid, primero en préstamo y después de forma definitiva. Y este fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona desencadenó que el Atlético de Madrid pagara 127 millones de euros por Joao Félix, un chico que recién comenzaba a hacer sus primeras armas en el Benfica, que venía a tener una muy buena temporada, es cierto, pero era un joven talento del cual solamente habíamos visto eso, y 127 millones para mí era una locura absoluta lo que se pagó. A ver, claramente no los valía, es un jugador que tiene muchísima calidad, es un jugador que lamentablemente no se adaptó al sistema que propone Simeone, pero no deja de ser para mí un jugador muy talentoso que ojalá, ahora que está en el Chelsea a préstamo, tenga mucho mejor rodaje. También es cierto que no me arrancó de la mejor manera, ya que en su debut se termina yendo expulsado. La temporada 21-22 también tuvo dos fichajes que superaron los 100 millones, y los dos fueron de equipos de la Premier, y los dos, al igual que los que veníamos a repasar antes, tampoco estuvieron a la altura de las expectativas, que fueron el fichaje de Romelu Lukaku por el Chelsea, por el cual pagaron 113 millones de euros, Lukaku, que ha tenido varias de estas idas y venidas, se fue a Manchester United, no rindió, se fue al Inter, la rompió toda, pagaron 113 millones de euros para repatriarlo porque ya había jugado en el Chelsea y la verdad es que fue un desastre total. Esa temporada apenas contó, siempre estuvo molesto, siempre declaró que se quería ir, apenas aportó en cuanto a la ofensiva y hoy en día ya no está en el equipo y está a préstamo en el Inter. Y el otro fichaje fue el de Jack Grealish, que pagó el Manchester City 117 millones y medio de euros. Un jugador para mí sobrevaloradísimo en esa época, que había hecho una buena temporada en el Aston Villa, es cierto, era el jugador de moda, digamos, en esa temporada, pero cuando llegó al Manchester City la verdad que tuvo temporadas muy pero muy flojas. Al día de hoy ni siquiera es titular en el equipo, para que se hagan una idea, y solamente pasó un año, y es un jugador que creo que sobre todo el caso de Grealish estuvo muy sobrepagado por además la edad. Es un futbolista que al día de hoy ya tiene 27 años. En el caso de Lukaku era un goleador, venía a marcar muchísimos goles en el Inter, y si bien creo que no valía esos 113 millones que se terminan pagando, es cierto que era un jugador que mínimo te iba a costar 80 o 90 millones. Y en esta temporada 2022-2023 hemos tenido también dos fichajes que, en cuanto al monto inicial más las variables, van a terminar superando los 100 millones de euros y son los últimos dos en unirse a este club. Por un lado tenemos el fichaje de Antony, el brasileño, por el Manchester United, un jugador que también me parece extremadamente sobrepagado. Se pagaron 95 millones más 5 en variables al Ajax. En el equipo holandés había jugado 82 partidos, había marcado 24 goles, nada extraordinario, y en una liga que no es de las mejores de Europa. Un jugador, sí, con muchísimo talento, muy habilidoso, pero realmente que todavía para mí le faltaba mucho por demostrar, y es increíble lo que termina pagando el United. Y el día de hoy, la verdad, para mí, es un jugador que en el United ha tenido actuaciones bastante discretas. Lleva jugado 17 partidos, ha marcado 5 goles, y para mí todavía le falta muchísimo para poder amortizar esos 100 millones. Y sin duda la transferencia que termina suscitando el video de hoy fue el fichaje de Mijailo Mudryk, el futbolista ucraniano de 22 años, por el Chelsea, en una cifra que va a rondar los 108 millones de euros una vez que se terminen de pagar todos los bonos. Una locura total lo que paga el Chelsea por un futbolista ucraniano que ha jugado poco y nada en su liga, un total de 44 partidos en el Shakhtar Donetsk, 12 goles y 15 asistencias, nada de otro mundo. En la liga ucraniana, o mejor dicho en la selección, solamente 8 partidos, ni siquiera tiene goles. Realmente muy difícil de entender este fichaje. Creo yo que acá lo que pasa es lo que viene siendo el efecto Premier, que se inflan todos los precios, hay mucho dinero sin ningún tipo de duda, y esto hace que empiecen a competir entre los mismos equipos. Justamente Mudryk estaba a nada de fichar por el Arsenal y el Chelsea ofrece más dinero para poder terminar robándoselo, y creo que eso también infla un poco el fichaje. También creo que el Chelsea, con los nuevos dueños que tiene mucha plata fresca, y esto hace que hagan tantos fichajes, porque el de Mudryk no es el único que han hecho esta temporada, y sumado también al que al venir de Ucrania, creo yo que parte del dinero inclusive va a ser aportado de esa transferencia para poder ayudar a las tropas ucranianas y a la gente de ese país. También termina siendo un combo para que se paguen estos 108 millones de euros por un jugador que, vamos a ser honestos, hasta hace 2 meses antes del Mundial pocos realmente lo conocíamos. Un futbolista que mostraba cosas interesantes en el fútbol de Ucrania, pero que realmente no era un jugador que pareciera que podía llegar a valer más de 50 millones de euros. Sin embargo, el Chelsea paga 108 millones de euros y va a tener una mochila muy pesada para demostrar si realmente es un jugador que valga el talento que terminan pagando.
Pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. De todos estos fichajes que mencioné, ¿cuáles creen que valían más de 100 millones de euros cuando los pagaron? ¿Y cómo creen o analizan este mercado en particular en el cual el Chelsea termina pagando por Mudryk 108 millones de euros? No mucho más para decir, los voy a estar leyendo, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un nuevo video.